continúa la sesión de la Comisión de Fiscalización en el marco del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Carolina Basante, quien se encuentra en la Asamblea Nacional para darnos más detalles de la jornada de hoy. Carolina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal, compañeros de estudios y amigos televidentes? Pues así es, a las 4 de la tarde en punto se instaló la Comisión de Fiscalización aquí en la Asamblea Nacional. Sin embargo, pese a que se anticipó de que las sesiones de esta mesa legislativa, específicamente al tratarse del juicio político al presidente de la República, serían presenciales, no contó con la presencia física de los asambleístas, a excepción del presidente Fernando Villavicencio. El resto, es decir, 8 legisladores, estuvieron conectados de forma remota. La sesión estuvo marcada por las tensiones y cruce de palabras entre los legisladores Villavicencio y también Pablo Muentes y Roberto Cuero. De hecho, Muentes mencionó que se desconozca las providencias hechas por el presidente Villavicencio, entre ellas la notificación al presidente de la República sobre el juicio político. Esta moción no pasó, fue rechazada, solamente tuvo 4 votos a favor y se la calificó de irregular. Escuchemos cuáles fueron los argumentos respecto a la moción del asambleísta Muentes. Unilateralmente, sin conocimiento y aún menos aprobación de esta comisión, el presidente de la misma, asambleísta Villavicencio, se inventó un acto con término de 72 horas para que circularizar el caso, cuestión que no tiene cabida alguna. Colegas, lo que está pidiendo el asambleísta Muentes es que se suspenda la providencia con la que se notificó al señor presidente de la República y a los legisladores, acusadores o proponentes del juicio, lo cual me parece una barbaridad, con todo respeto. Una moción que, perdónenme el término, sí no tiene ni pies ni cabeza. Si quiere hacer algo, hagámoslo bien, o no hagamos las cosas así como se proponen, porque nos harían caer inclusive a nosotros en un error craso, en una ilegalidad tamaña que no la vamos a hacer. Otro punto de la agenda fue conocer una solicitud enviada por el presidente de la República a través de su abogado Edgar Neira, quien envió una carta con 42 peticiones y observaciones hechas a las pruebas solicitadas por los legisladores. En algunos casos se menciona, por ejemplo, que se extiendan los periodos en los que se requiere la información. Escuchemos lo que mencionó el abogado Neira. Si se pide que se entregue un informe comercial, un informe económico de un contrato respecto del año 2022, nosotros lo que hemos hecho es corroborar ese pedido para que se incluyan desde el año 2018 ese mismo pedido, dado que la relación contractual arranca desde el 7 de diciembre de 2018. Nada más. Y eso con el propósito de que se pueda ejercer el derecho de defensa y de que se cumplan con las garantías del debido proceso. La defensa del primer mandatario ha adelantado que hasta este domingo, día límite para presentar las pruebas, pues estas llegarán a la Comisión de Fiscalización, pero en una carta el presidente Lasso ya ha dado un bosquejo de dónde y cómo será su defensa. Nosotros les preparamos un reportaje explicando esto. Veamos. En una misiva detallada, el presidente Guillermo Lasso argumentó que pese a que Contraloría no recomendó la terminación unilateral del contrato entre Amazonas Tanker y la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, meollo del proceso de juicio político en su contra, el entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, en febrero de 2022, dio por terminado el contrato de pool de forma unilateral, según dice, sin sustento técnico ni legal. Este hecho sirvió de pretexto para que el señor Estupiñán inicie acciones jurisdiccionales en contra del Estado. Este hecho fue corroborado con los documentos que también se hicieron públicos, aunque en la carta del presidente él explica que lo que el señor Estupiñán siempre ocultó fue que el 4 de febrero del 2022, vía correo electrónico, revocó la terminación unilateral que firmó 3 días antes. Y así lo demuestra un correo hecho público por el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien además manifestó que no habría sustento del peculado en este caso, puesto que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Flopec alcanzó números positivos. Por consiguiente, no hay perjuicio para el Estado. Según el balance publicado por Ortiz, las utilidades de Flopec en el año 2022 fueron de $180 millones. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y mientras tanto la Comisión de Fiscalización sigue calificando los que serán las pruebas de oficio, que se entiende que son más de 100 de lo que se ha mencionado hasta el momento aquí en la mesa legislativa, que además tendrá que definir también el cronograma de comparecencias que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana, que es la única en la que se receptarán las pruebas de cargo y descargo. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Volvemos con ustedes en estudios. Que tengan una buena noche.
Buenas noches, Carolina Basante, desde la Comisión de Fiscalización. Ahora vamos a conocer la perspectiva de lo que se ha generado en esta jornada de la Comisión de Fiscalización, desde el punto de vista del legislador de la bancada del Acuerdo Nacional, Eitel Zambrano. Hay que decirlo de manera muy frontal, desde que nació esta propuesta de juicio político, y me estoy refiriendo desde que se creó la comisión del Gran Padrino, esto ha sido un circo y prácticamente lo que vemos acá es que quieren incidentar las sesiones para tratar de proponer una narrativa que quieren posicionar que tiene que ver con, que no tiene que ver con lo que dijo la Corte Constitucional, que se tiene que ser analizada solo la causal número 3, ya que las otras fueron descartadas, y en ese sentido es lo que quieren hacer y eso es lo que quieren posicionar en las sesiones. Y ya ustedes lo han podido ver. Justo antes de salir estaba escuchando que han propuesto una moción algo similar, pero son las cosas con las que tenemos que vivir, que dejan en vergüenza a la Asamblea Nacional, y para los ecuatorianos estamos siendo, bueno, esta institución por medio de las acciones de algunos legisladores los hace reír, porque ni siquiera leen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esta mañana el constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó los tiempos y límites que tiene la Comisión de Fiscalización para el tratamiento del juicio político en contra del primer mandatario. En nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 amplió la información. Veamos. El proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional. Es potestad de la Comisión de Fiscalización llevar adelante el tratamiento de esta solicitud. Para entender las acciones que se toman dentro de esa mesa legislativa, el constitucionalista Gonzalo Muñoz contestó algunas preguntas. ¿Cuáles son los límites que tiene la Comisión de Fiscalización para el tratamiento del juicio político? Que todos los hechos, pruebas, alegaciones, injerencias respecto de esas dos acusaciones que no fueron admitidas por la Corte Constitucional no pueden ser parte del juicio político. Yo he escuchado a ciertos legisladores, no sé con qué objeto, de querer abrir el abanico total, así que el presidente, una vez que llegó a la Asamblea, puede ser juzgado por cualquier cosa. Incluso hablan de un peculado ahora de bonos Brady y cosas que no tienen ningún sentido. Si el Parlamento decide obviar, hacer caso omiso de dicho dictamen, pues la Corte está en la obligación de hacer un auto de verificación y establecer las observaciones y, de ser el caso, las sanciones respectivas. ¿Qué significa que se haya pedido la singularización de pruebas en la comisión? Está dando la oportunidad a ellos mismos como proponentes que saquen las pruebas que no tienen nada que ver con esa causal, e incluso en ese escrito se solicita que singularicen y expliquen la pertinencia de las mismas para el caso de Flopec. Eso es lo que está haciendo el presidente de la comisión. El presidente tiene derecho a contradecir los hechos, las alegaciones y por lo tanto las pruebas. Si los proponentes no singularizan las pruebas, ¿cómo sabe el presidente de la República de todos los elementos probatorios o evidencias que se anuncian en la acusación política, cuáles de ellos va a contestar? Según su criterio, ¿existen elementos para que el juicio político prospere? Yo siempre he sido muy respetuoso y respecto a los criterios de esta Corte Constitucional. Pienso que ha tenido fallos muy importantes a favor del desarrollo progresivo de los derechos. Sin embargo, pienso que nos quedó debiendo en el dictamen de admisibilidad del presidente. Sienta dos precedentes muy importantes respecto de los dos cargos de concusión sobre cuándo procede, y en el tercero utiliza una palabra en el aspecto de peculado, que es el que admite la veracidad mínima, lo que los hechos pueden ser mínimamente veraces. Desde mi punto de vista, es una narrativa falsa. Ese es el problema que a mí la Corte no entiendo cómo no pudo verificar, porque ¿qué es lo que dice la Corte? La Contraloría sugirió terminar el contrato en ese informe de examen especial, dicho sea de paso, de un contrato del año 2018, lo cual eso nunca recomendó la Contraloría General del Estado. El presidente Guillermo Lasso se ha dado por notificado del proceso. Con ello tendrá 10 días para entregar alegatos y descargos. Será su abogado, Edgar Neira, quien lo represente en esta primera fase. Andrea Orbe, Noticias 7.